En Pymes Perú Radio y Televisión, como todos los miércoles, el segmento Perú Emprende Empresa, identificando a los emprendedores exitosos. En esta ocasión vamos a conversar con el ingeniero Rafael López Aliaga Cazorla. Con él se inició este programa. Ha pasado un poco más de 2 años para detenernos a conversar con él. ¿Quién es Rafael López Aliaga Cazorla? Mi querido Rómulo, primero que todo, el tiempo para ti es lo que sea necesario, o sea, no hay esa mezquindad en el tiempo. Me siento honrado de haber sido el primero en tu programa y que, mira, 2 años han pasado así, ¿no? Rápido. ¿Dónde empezó su vida empresarial Rafael López Aliaga? ¿Dónde yo soy de Chiclayo. Estamos hablando de la época de la gran crisis que hubo en el Perú por los años 7, 8, ¿no? Terrorismo. No solamente terrorismo, hiperinflación, ¿no? Desempleo, muy malos sueldos, clase media inexistente, pobreza a nivel de 70-80%. Ese era el Perú de los años 77, que tú también te acuerdas, porque tan lejano no estamos. Vamos por ahí. Mi familia, tengo un hermano que tiene una enfermedad mental que necesita pastillas que son caras, no había pues para comprar las pastillas en ese momento, ¿no? Y mi padre, que es científico también, pues se dedicaba a administrar una empresa de caña de azúcar, pero no reclamaba un sueldo mejor tampoco, ni lo cobraba, ¿no? O sea, imagínate, mi mamá desesperada. Pero sí le agradezco a mi padre porque sí, de muy pequeño, a los 12 años, ya me llevaba a la fábrica, ¿no? A ayudarlo. Sí, uno va aprendiendo. Yo a los 18 años, tenía 6 años, estar al lado de mi padre, ayudándolo a dirigir una fábrica de 3.000 personas. Sin entender muy bien las fórmulas químicas ni nada, muy empírico. Pero un gerente emocionalmente potencial al lado del papá. Claro, mi papá decía, pues, ¿qué hago con este niño acá? En una hacienda que está lejos de Lima, lejos de Chiclayo inclusive, y me daba primero cosas pequeñas, pero ya a los 17 años estaba con un casquito dirigiendo cosas que sin saber, yo recién me di cuenta en la universidad qué había hecho, por qué de las decisiones de mi padre, ¿no? Ahí entendí el por qué, pero el cómo yo lo sabía, ¿no? Y cómo hacía mi padre para dirigir 3.000 personas también lo aprendí en la práctica. ¿Y en algún momento de tu vida recuerdas entre esa edad de los 12 a los 18 años y decías, esto tengo que ejercer más adelante? Mira, no, en esa época lo gracioso es que mi intención era ser físico puro, ¿ya? Claro, tu formación es ingeniero. Soy ingeniero industrial, pero mi meta, dado que mi padre desde muy chico nos ha inculcado mucho el dominio de física, matemática, química. Mi mamá también mi mamá está en el cielo ahorita, ya fallecido, ¿no? Pero ella también era químico de San Marcos. Y mi papá también es químico de San Marcos. Entonces los dos se enamoraron en San Marcos. Matemática, química pura, que es mejor aplicado que nunca, porque los dos químicos hubo química. Pero los diálogos en mi casa ya te imaginarás, pues, ¿no? Los almuerzos eran de química pura, pues, ¿no? Química, ¿y tus hermanos? Física, también son ingenieros, ¿no? Bueno, mi hermano mayor no, por la enfermedad que tiene, que es mental, pero mi hermano mayor es ingeniero electrónico. Siendo mi padre también gran ilustrado, digamos, en temas poesía y música. También la música en mi casa ha sido un tema recurrente. Conectarnos también con el exterior. Mi padre a las 8 o 9 de la noche ponía una radio en inglés, ¿no? La BBC de Londres. Y había novelas para niños en inglés. Entonces yo me enganché, ¿no? Con el inglés desde muy chiquito, porque había unas novelas con un inglés muy básico, lentito, ¿no? Y antes que aprender el inglés en el colegio, ibas aprendiendo a través de la novela. Sí, las novelas que mi papá ponía, porque era una transmisión de la BBC para el mundo, y para Perú llegaba pues a las 8 de la noche, entonces de los 12 a los 15 años televisión no veíamos casi, sino más porque era muy entretenido, no era una cosa que fuera una obligación. Yo mismo me iba a aprender la radio, pero ya estaba sintonizada para que se captara en Pomal, que imagínate, en esa época la BBC de Londres en frecuencia internacional que tenía, ¿no? Bueno, y en Pomal caí un poco, digamos, incluso liando con los zancudos, porque la caña, obviamente, de alguna manera, pues... No, frente a mi casa estaban todos los cañaverales, los zancudos eran, pues, infinitos. Ya, para tú que ibas a convivir con los zancudos, ¿eh? Te tienes que meter al cuarto, matar unos 10.000 zancudos antes de dormir, y aún así ya pues, te acostumbras a que el zancudo pasa. Yo estoy vacunado contra los zancudos ahorita, ya me pican y no pasa nada. No pasa nada. Comí zancudos, cuando veo gente que se queja de un zancudo, me mato de risa.
No Bueno. saben lo que es un techo lleno de zancudos negros, ¿no? Bueno, ahí hay un primer indicador, digamos, de Rafael López Aliaga de cómo va escalando, porque viene justamente de conocer lo que es el campo, el trato con la gente, lo que es la visión del negocio. Mi padre pasó pues de la época privada, ¿no? De Pomal, que era la familia de la piedra, gran familia, a trabajar pues para un gobierno militar, ¿no? Que es otra lógica, ¿no? Pero es bien curioso que mi padre, que estaba por jubilarse, la familia de la piedra le dice, mira, quédate, porque si no esto se va a ir al tacho. O sea, porque esta hacienda, si un ingeniero y los mismos señores propietarios en ese momento de la cooperativa, y mi papá también era propietario, pues también tenía toda su liquidación, que después le dieron acciones. A mi padre tenía 5% de Pomalca, que le dieron un montón de plata. Pues. En asamblea general, los mismos campesinos y trabajadores de fábrica lo eligen a mi padre gerente general. Te ganó el aprecio de la gente. Porque mi papá, mira, ya está muy mal, está paralítico, pero bueno, es muy honrado. Formado, esa es la escuela. Formado gente, ha tratado bien a la gente, lo quieren. Lo quieren, te digo, porque hay delegaciones que van a mi casa de Pomalca hasta ahorita. Hay gente que va a verlo, empleados que la tenía hace 30 años, de confianza, que hace 40 años. Entonces hay gente que va ahorita a mi casa a verla y mi papá que está paralítico. Ya el vínculo está. Y mis mejores amigos, ¿quiénes son? Los chicos que juegan fulbito conmigo en Pomalca, desde los 8 o 6 años hasta los 18, ¿no? O sea, y fueron mis compañeros de universidad, muchos de ellos, en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Pero entraban en huelgas generales indefinidas en nuestra época, Rómulo. Había La violencia, el terrorismo. estaba el MRTA ahí y estaba Sendero Luminoso sin ser todavía terrorista. Y hay una época, hay un año, el año 7-8, que Sendero Luminoso se declara clandestino y el MRTA también a los pocos meses se declara. Entonces, amigos míos de Sendero Luminoso y profesores inclusive, que después estuvieron en la cárcel, pasaron a ser clandestinos, o sea, ya pasaron a ser parte de una red de asesinatos, ¿no? Pero alguna vez, digamos, insinuaron, por ejemplo, Sí. de convocarte a sus reuniones, a sus movilizaciones. No, yo lo que hice para justamente, mira, en política, digamos, universitaria, y tú también lo conoces, el 90% de la gente no le interesa, ¿ya? Hay un 10% de activistas. Había en el primer puesto y con una muy buena nota, ¿no? Entonces, tanto así que salió en la industria de Chiclayo, ¿no? Salió un titular, ¿no? Un loco ahí como, ¿no? El que habla. Había sacado un promedio muy alto, 18 creo, ¿no? Y las notas para ingresar primer puesto habían sido pues 11, 12, ¿no? Entonces había un hipo ahí, ¿no? Entonces me entrevistaron por todos lados, opción política, todo. Le dije, no, mire, yo lo que quiero es estudiar acá. Yo he venido a estudiar, no a hacer política, pero no es así, porque ahí comenzaron las huelgas generales indefinidas. Entonces hicimos todos los mismos términos que usaban estos terroristas, zona liberada, usamos zona liberada para estudio, ¿no? Claro, digamos, marcando la otra parte de la Usamos cancha. los mismos términos que ellos, o sea, sendero luminoso, ¿no? Para el estudio, o sea, todo enfocado para, ¿no? Corrigiendo los términos en un buen sentido, ¿no? Entonces a la gente le gustaba el tema y teníamos nuestra guardia pretoriana también para estudiar. Entonces para proteger al profesor para que pudiera entrar, zonas que en teoría estaban en huelga, ingeniería civil nunca paró, ¿no? Y ese era el lema, ingeniería civil no para. Me dediqué a los 16 años, me ha preguntado un negocio así inicial, a moler azúcar. Tenía un molino en mi casa viejo, lo reparé, y a moler azúcar y hacía azúcar impalpable, ¿no? Esa que es retestar. Si se retestar cobraba 5 soles la bolsa, ¿no? Yo cobraba pues 4.50. Y de hecho había demanda. No, en Chiclayo está el mayor consumo de azúcar impalpable del Perú. Hay un montón de colonia china que hacen los muñequitos de torta con azúcar impalpable. Entonces, comencé a moler, envasar bolsas de 5 kilos, sin obreros, yo solo. Me pasaba horas moliendo ¿no? Pesando y embolsando, sin marca. Y sin factura también, ¿no? O sea, iniciando de manera informal, pero No tenía ni persona jurídica, nada, pero el chino, o varios chinos se pasaron la voz y vieron que había calidad en el producto. había cartera de clientes. Hay un montón. En toda la calle 7 de enero en Chiclayo, puro chino que compraba azúcar impalpable. Pero yo le decía, ¿qué hacen con tanto azúcar impalpable? Porque yo le llevaba pues 50 bolsas, me decían, no tienes 500, me tienes 1000. Y ya, le digo, pues ya no me da la vida, ¿no? Porque también en mis vacaciones yo molía y en mi tiempo libre cuando estaba estudiando, o en las huelgas, ¿no? Había huelga, pues me dejaba pues a moler. Y bueno, hice una plata. O sea, para ti el tiempo siempre fue importante. No, te cuenta mi foto, pues. En una hacienda, aislada un poco o bastante, ¿no? Del mundo,
con un sueldo que no alcanzaba, o no se pagaba, porque no pagaban los sueldos tampoco, sin la medicina para mi hermano mayor, ¿no? Con mi mamá también preocupada, ¿no? Y yo mismo viendo que no avanzaba en mi carrera universitaria. Entonces, hay una reacción natural, pues, ¿no? Que es ver por dónde me las ingenio. Entonces, un tema era molienda, otro tema era programación. A mí me gustaba mucho programar computadoras. En ese momento estaban llegando las PCs, las Atari, las Apple iniciales, ¿eh? Entonces me dediqué, me metí en eso, me leí todos los manuales y comencé a programar, porque no había programadores en Chiclayo. Entonces me fui a programarle a unas fábricas textiles que habían comprado estas PCs, pero no había. Sacaron un aviso, necesitábamos programador. Entonces me dediqué a programarles. Pero aprendiste a programar, digamos, por lectura, de manera autodidacta. Lectura de manuales. No tuve clases. Más que la lectura de los manuales que venía con la computadora, ¿no? Mi programa debe haber sido de risa. Si lo hiciera ahora, creo que me mataría risa, ¿no? Pero en ese momento era útil porque funcionaba. Salía la factura emitida por el computador, salía la orden de compra, la orden de venta, la orden de almacén, todo salía impreso. Entonces yo tenía dos actividades, ¿no? Programarle a este señor que era el mayor textilero de Chiclayo, Sancharo, él se llamaba su empresa, un libanés, ¿no? Y por otro lado mi molienda de azúcar. Entonces fui juntando mi dinero, hice unos, ¿qué te digo? Pues $10,000, $11,000, que era un montón de plata para un muchacho en ese momento. Y dije, yo me voy a una universidad particular. Lima era muy caro para mí. Entonces Piura, en Piura había una universidad que estaba con mucho prestigio, era la Universidad de Piura. Fuera otra cosa, pues era otra. No, yo en la Universidad de Piura al principio, ¿no? Estoy hablando de la Universidad de Piura. Si tú vas ahora te vas a ver 50 hectáreas, pues, ¿no? Llenas de árboles, ¿no? Yo estaba en una Universidad de Piura inicial, ¿no? Eran 2 pabellones y un desierto enorme, y que estaba pues a media hora caminando por el desierto de mi casa, ¿no? En Piura. Pues me vine a Lima, pues, a trabajar, ¿no? Primer sueldo, te vas a matar de risa, pero era sueldo el equivalente a 300 soles ahorita. Mira, yo era primer puesto en Piura, tenía casi terminada 2 carreras, una terminada y otra por terminar, y el primer sueldo en un Banco Vice de esa época, 300 soles, ¿no? Programador. No, es bien bravo, ¿no? Porque con 300 soles pues no te da para nada, pues, ¿no? Entonces estuve ahí un año. Al año tuve una oferta de otra empresa piurana, que era Alicorp, que todavía estaba pequeña. Al año me llamó una empresa más grande, Oscar Caipo, KPMG, ¿no? Me dicen, mire, señor, lo hemos estado siguiendo, yo no sé bien ni sabía, son headhunters, ¿no? Son cazadores de cabezas, ¿no? Y me dijeron, lo hemos estado siguiendo, usted es ingeniero, ha trabajado en banca, ha trabajado en créditos y cobranzas, queremos hacerle un trabajo en Citibank. Pero tengo que pagar 6 entrevistas en inglés y pasé todo el proceso. Me hicieron gerente, entrando nomás, ¿no? Gerente de un área, que era desarrollo de proyectos, ¿no? Si se puede saber qué edad tenía en ese entonces Rafael, ya gerente de una institución. 23 más 1, 24 más 1 más 25. Estaba gerente de un área pequeña, pero ya era gerente, ¿no? Lo bueno de un banco como Citibank, que es que te dan una línea de carrera. Tú entras y te dan por este Rómulo un libro y te dicen, mire, este es su puesto. En el organigrama usted figura aquí en este cuadradito. Esperamos esto de usted. Este es el contrato laboral. Ya sabe qué cosa. Y te dicen, si usted cumple estas metas que están por escrito, usted al año va a va a tener esta posición y este sueldo. Clarísimo. O sea, eso es lo que adolecen muchas empresas, digamos, nacional. La mía, yo no tengo esa política. Acá yo estoy todavía tratando de llegar a eso, ¿no? A que cada puesto tenga pues su definición de puesto, su línea de carrera. Estamos armando la línea de carrera, los incentivos, todo, ¿no? Por escrito. Pero Citi pues es una corporación más de 100 años, o sea, tienen todo muy, muy armado, ¿no? Un plan de capacitación también te lo dan, te dice, los cursos que usted va a llevar son estos, pum, 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 pum. Hasta que Alan García entra y interviene el banco, pues, ¿no? Entonces ahí ya nos dieron un plazo para o irnos a Estados Unidos o hacer otra cosa, ¿no? Mira, yo por el problema familiar y otros compromisos ya personales, ¿no? Yo no podía viajar, pues. Poco que Alan García me dejó sin trabajo, pero también me forzó a emprender, ¿no? Ya por sin, tú sabes lo que es el freelancer, ¿no? Y ahí empieza el emprendedor formal. Pero a los 30 años, más o menos, ahí 29, 30, me digo, ¿ahora qué hago, no? Era por cosas de la vida, en la maestría que había terminado, me hice muy amigo de un señor que era Estuardo Marrú, que tenía una casa de bolsa, pero que estaba pues muy antigua, era de 1870, ¿no? La primera casa de bolsa del Perú, ¿no? En la antigüedad, pero con muy malos resultados económicos. Tenía
por decirte, $400,000 en pasivos, tenía $200,000 en activos, o sea, tenía patrimonio negativo. Pero Citibank no quería perderme, ¿no? Entonces me dijo, donde estés, quisiéramos tenerte de asociado, no de empleado, sino de asociado. Entonces yo le dije, bueno, voy a armar este proyecto, una casa de bolsa, vamos a darle una forma de banco, ¿no? Entonces casi me contraté a toda la gente que había quedado sin trabajo desde Citi, más de 40 ex empleados míos. Dije, vengan, y cada uno va a tener lo mismo que hacía Citibank acá. Vamos a asumir, ahí asumes un riesgo al comprar una empresa que está prácticamente quebrada. Para serte franco, no, porque yo le dije al dueño, a Estuardo, Tayo, mi amigo, le dije, mira Tayo, está quebrado. Yo te voy a pagar con letras de la propia empresa. Y le cambié de nombre porque había visto en México Mexival, Mexicana de Valores. Dije, vamos a Peruval, pues. Y Mexival era la número 1 en México. Dije, Peruval va a ser la número 1 en Perú. Entonces lo fue, ¿no? Fue el año 89, estábamos ahí empezando, 90, 91, 92 ya estamos número 2, 93 número 1, 94, 95, 96, 97 ya número 1, premiado por Latin Finance esa época, ya no solamente ya por bolsa, sino por estructuración financiera. Imagínate salir de Pomalca, de una hacienda azucarera, para estar lidiando con 6, 7 bancos grandes tipo Citibank, tipo JP Morgan, tipo Morgan Stanley, tipo Banker Trust, y estar hablando en inglés de igual a igual. Entonces era pues para mí un sueño, ¿no? Decía, caramba, ¿cómo me sirvieron esas clasecitas de noche de mi padre, de la BBC de Londres? ¿Cómo mi padre, previsor, aún estando en una hacienda, no nos desconectó, ¿no? Sí nos estuvo enchufados al mundo. Consejo de acción, qué interesante. Claro, nos puso una cosa, buscó él en la radio, no ni televisión, pero de radio, ¿no? Se van a reír cuando nos escuchen, ¿no? El trabajo que inició Rafael definitivamente se ha convertido en toda una estructura. No, pasamos pues a... La Casa Bolsa era en la parte que era un banco, ¿no? Trabajamos todo, comercio exterior, leasing. Entonces, no, de ahí ya fuimos entrando al sector real, ¿no? Porque había oportunidades, ventajas comparativas justamente del país. Ahora, usted fue el principal gestor, por ejemplo, de traer una línea aérea al Perú. Claro, que el Perú, no. Antes que la línea aérea era tener hoteles en Cusco buenos, ¿no? Entonces el Hotel Monasterio del Cusco fue un tema que entré a una licitación internacional de la mano de un operador internacional que se llama Orient Express y la ganamos, ¿no? Tener la operación del Hotel Monasterio, pero cuando estaba en ruinas, ¿ah? El Hotel Monasterio nunca había abierto. Ahora, esa llegada al directorio de Orient Express, que debo imaginar nada fácil porque es una de las compañías más importantes en el mundo. Yo una cosa que tengo claro es que yo no sé pues administrar hoteles, ¿no? Yo vengo del sector financiero, entonces si voy a meterme en el negocio de hotelería, tengo que buscar la ventaja competitiva hotelera de alguien que la sepa hacer. Entonces yo sí había estado en hoteles de Orient Express fuera de Perú. Dije, llevar a Perú pues como sea, ¿no? Tengo que ubicar a este hombre, al dueño. Y le pedí al embajador de Perú en Londres, embajador Ponce, al gran embajador, ¿eh? Ahora está retirado, pues gran embajador, uno de los mejores que he visto en mi vida. Y tengo este proyecto, le enseñé esto al embajador Ponce, me dijo, yo te saco la cita con el presidente de Orient Express. Fuimos a verlo, nos atendió. Al principio me dijo que de ninguna manera, ¿no? ¿Por qué? Porque sus abogados al señor le habían dicho que era imposible ir a Perú porque había un aviso, un warning. Riesgo país. Peor que eso, decía, si vas a Perú te pueden matar. No dices riesgo país, es riesgo de vida, hermano. Entonces, Peligro. Claro, entonces como justamente estaba el embajador Ponce ahí, le dijo, señor embajador, usted tiene que ir a la Cancillería Británica a decir que estamos en el año 95, ¿no? Y que ya no hay terrorismo. El 92, con la caída de Guzmán, cayó la computadora de Guzmán, cayeron todas las información cifrada que tenía Sendero Luminoso y se fue al tacho el terrorismo. Ya no había terrorismo en el año 95. Más que hechos aislados, como hay ahora también, pero ya un terrorismo estructural, planificado, con una meta central malévola, ¿no? Diabólica, ya no había. Disculpe, señor Sherwood, que era el dueño, pero yo creo que más problemas usted tiene en Inglaterra, ¿no? Con todos los ataques que se le pueden venir por todos los problemas que hay con los musulmanes, que nosotros en Perú, pero que lo diga pues la Cancillería Británica. Y el embajador Ponce hizo un trabajo largo, 3 meses, 4 meses, demostrándole pues que no había eventos, ¿no? De terrorismo. Y quitaron el warning, ¿no? El aviso ese. Entonces, en ese momento me llama el presidente de Orient Express y me dice, voy a Perú.
Mira lo importante que es. Pero qué gran gestión ahí la suya, porque es convencer, no, claro, junto al embajador, pero ¿quién fue el incisivo? Usted, pues. No, había ya una razón por la cual era necesario que el embajador fuera. Otro embajador, mira, ni te daría la entrevista, ni te daría bola, ni llamaría, ni nada, ¿no? Pero cuando un embajador, que sí tenemos muchos en Perú, fuera, trabaja y llama y conecta, ¿no?, al empresario, caramba, me quito el sombrero, pues, ¿no? Un embajador que hace lo que hay que hacer, conectar al Perú con el mundo, ¿no? Bueno, entonces ahora hablamos, digamos, de una cadena hotelera. Una cadena hotelera de Perú en este momento en ventas y utilidades, ¿no? ¿Solo en el sur? Por ahora, sí. Por ahora es Cusco. Sí, básicamente en este momento es Monasterio, Nazarenas, el Río Sagrado y el hotel que está arriba, ¿no? El Sanctuary Lodge. Pero hay un destino que a mí me interesa mucho, que es Iquitos. Iquitos tiene el perfil igual que Cusco. Esos ferries, ¿no?, esos botes de lujo que van por el Amazonas hasta Nauta y un poquito más y van a las comunidades nativas. Eso sí es lo que quiere un turista que va a Machu Picchu. Estamos en ese proyecto ahorita, ¿no?, expandir la oferta hotelera a Iquitos haciendo botes. Porque Oriente Express, la marca mundial es Oriente Express, hoteles, trenes y cruceros. Entonces yo me he agarrado de la palabra cruceros. De hecho, si ustedes hacen cruceros, ¿por qué no hacemos cruceros en una de las zonas más preciosas que hay en la Tierra? En la maravilla natural del mundo. Iquitos. Es el Amazonas. El Amazonas, pero no la zona brasileña, que ya está, pues ves chimeneas, está contaminada, está industrializada. La nuestra está virgen. Orient Express, hoteles, trenes, pero te preguntaba, gran gestión suya en el tema aéreo. Pero ¿por qué el tema aéreo? Porque el tema aéreo era, la gente no iba a Cusco, porque al haber una línea que era IATA, no había línea IATA. IATA es como sello de calidad, ¿no? Entonces, al no haber línea aérea, era difícil vender paquetes. Me obligó a buscar una empresa, ¿no?, tipo LAN. Primero fue Aerolíneas de Argentina, pero estaba muy quebrado. Hablé con lo de LAN y al toque, ¿no? Vinieron, probándose la línea LAN Perú, yo tenía el 51% de LAN Perú. Pero una vez que ya estaba la empresa formada, ya armada, ya el negocio aéreo es muy complicado, ¿ya? Y controlar dónde se factura, cómo se factura es complicadísimo. Entonces quedamos mejor en que ellos hicieran su negocio. No, zapatero tu zapato, ya cuando te abres mucho, ya no eres eficiente. Entonces he preferido concentrarme en lo que era hoteles, trenes, ¿no?, y otras áreas que ya tú has visto, también inmobiliaria, tema financiero. Quiero volver al tema financiero con fuerza. He armado una casa de bolsa nueva. Hablando ya a través del Grupo Acres. El Grupo Acres, que es mi grupo. Rafael López Aliaga, un gran cerebro, hoy nos presenta oportunidades de inversión en el Perú. Sí, es un libro que todavía no estaba para el público, pero te lo regalo, todavía no está presentado. Un gran hombre de servicio a la comunidad. Usted también ayuda a través de los colegios en varias comunidades campesinas, sobre todo en el sur. En la Sierra de Cusco, justamente, ¿no? Creo que la responsabilidad social es natural, no te la imponen, ¿no? La política. Mi orgullo más grande es haber colaborado en construir el Metropolitano, ¿no?, que ahora veo que lo criticaron tanto, le decían lentopolitano, lo hicieron puré, ahora la gente está feliz. Mira, en política cuando te dicen 2 horas, multiplícala por 12. Es cama adentro. Entonces me mudé a la municipalidad, ¿no? Son 4 años que abandoné mi empresa. El Grupo Acres estuvo ya manejado por mis socios, ¿no? Pero también mis socios después de 4 años me reclamaron, ¿no? Ya es hora. Ahora, si Lucho... He vuelto a lo que es mi trabajo, ¿no? Si Lucho me vuelve a convocar, yo creo que sí lo voy a ayudar. Porque yo entro a servir, hermano. Como me dijo mi padre alguna vez, no entres en política si no has logrado tener una estabilidad, pues, ¿no?, económica, inclusive una madurez, ¿no?, como hombre, ¿no? Primero trabaja para que no tengas que depender de nadie. ¿No? Yo te puedo decir que yo he quebrado 3 veces y 3 veces me he levantado, ¿ya? Entonces yo te diría que un emprendedor tiene que ser una persona que no se dé por vencido nunca. Tienes que siempre buscar y buscártela. Yo creo que el emprendedor peruano estamos catalogados como el país número 1 en el mundo en emprendimiento, ¿eh? El 80% del trabajo es creado por emprendedores pequeños, muchos de ellos informales. Por eso para mí la informalidad es un regalo para el Perú, o sea, no la veo mal. Ha sido la reacción de la gente donde el Estado estuvo ausente, pues, ¿no?
Un Estado ausente que no da las normas para que haya inversión y haya trabajo, reacciona pues. Pero si el Estado no ha puesto la regla de juego clara para que haya trabajo, yo lo creo. Es un país que ha reaccionado. Otros países estarían pues llorando, guerra civil, matándose. No, que no, la gente, cada uno ha ido creando sus clústeres de producción y bueno, yo me enorgullezco de la reacción de mucha gente muy pobre que ha podido crear empresas que ahora son internacionales, ¿no? Pymes Perú.